y me gustaría hablarle unos cuantos minutos acerca de los misioneros, de poner la lupa sobre un misionero. Y quiero hablarle sobre un hombre antorcha, un hombre en llamas. Ese va a ser mi tema en esta mañana, el hombre antorcha, el hombre en llamas. Y quiero invitarles a todos que pongamos la lupa sobre ese hombre, porque ahí está el modelo para seguir, según entiendo yo. Busque ahí en su Biblia Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 35. Evangelio de Juan, el capítulo 5 y el versículo 35. Dice la palabra de Dios, aquí está el hombre que más nos representa. Yo digo, este es uno de los nuestros. Mire cómo dice la palabra de Dios. Juan 5, verso 35, el Señor Jesús está hablando y habla acerca de Juan el Bautista y lo define de esta manera. Él era una antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Ahí está el título, el hombre antorcha, una antorcha que ardía y alumbraba, un hombre en llamas. Juan vino para romper con 400 años de silencio, que Dios no hablaba a su pueblo por causa de su pecado y de su rebeldía. Él era la voz que vino desde el desierto. Y él vino aquí haciendo una unión maravillosa. Luz y fuego. Luz y fuego. Y esa era la mejor combinación, mis hermanos. Yo quiero decirles que el fuego habla de nuestro estado de ánimo. Si nosotros no tenemos fuego, no tenemos nada. El fuego de Dios es todo, hermano. En la vida de una iglesia, en la vida de un predicador, si no tenemos fuego de Dios, no tenemos nada. El fuego de Dios es lo que hace la diferencia en nuestra vida, en nuestro ministerio. Y este hombre estaba encendido en fuego. Él era una antorcha humana, una antorcha humana. Dice que él alumbraba, dice que él ardía, hermano. Y esa no fue una opinión de la prensa religiosa. Fue el Señor Jesucristo que lo definió de esta forma. El hombre antorcha, el hombre en llamas. Muchos de nosotros alcanzamos a hacer un gran fuego en alguna época. Y en otras somos apenas un chispazo. Apenas producimos la luz de un fosforito. A veces nosotros somos como esas cañitas voladoras que se usan en las fiestas de Navidad o de fin de año, y esa cañita sale ahí en fuego y hace ruido y desciende rápidamente hecha carbón. Y así somos nosotros, esa clase de fuegos a veces. Producimos fuego, hacemos ruido, llamamos la atención y terminamos hecho carbón. Pero esta luz, hermano, no se apagaba. Este era un hombre, dice que alumbraba, dice que era un hombre que ardía. Y yo quiero invitarles en esta mañana a que pongamos la lupa sobre este hombre y que podamos aprender de él. Si me acompaña el Evangelio de Mateo ahora, el capítulo 3. Evangelio de Mateo, el capítulo 3. Dice la palabra de Dios en el versículo 1. Evangelio de Mateo, el capítulo 3 y versículo 1. Dice la palabra que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Él era el cumplimiento de esa profecía de Isaías, capítulo 40 y versículo 3. Y dice aquí en el versículo 1 que hemos leído que el que vino del desierto era Juan el Bautista. No era comunista, no era socialista, no era católico ni metodista, era bautista. Y eso a mí me toca y me llama la atención. Es uno de nuestra familia, es uno de los nuestros. Y estamos mirando aquí a este hombre y nos encontramos con el primer punto, su misión.
Entonces yo quiero que pongamos la lupa sobre la misión de este hombre. Este hombre vino aquí a este mundo para ser, dice, la voz. Una voz que clama en el desierto. Aquellos que estudian el idioma griego dice que esa palabra ahí es la palabra fonea, que quiere decir una voz amplificada, que quiere decir una voz fervorosa, que quiere decir una voz apasionada. Este hombre tenía una voz ruidosa, no era un predicador basado en murmullos así. Él tenía, hermano, fervor, pasión, ardor en su comunicación, en la misión que Dios le encomendó. Alguien ayer leyó en San Juan 1:6, dice, había un hombre enviado por Dios llamado Juan. Este era el hombre, Juan el Bautista. Un hombre enviado con Dios, con una misión, hermanos. La primera pregunta que se impone en esta mañana: ¿dónde se escucha nuestra voz? ¿Dónde se está escuchando nuestra voz? ¿Quiénes escuchan nuestra voz? Ayer subimos a un taxi aquí con los pastores, yo me senté adelante, ya le prediqué ahí. Subimos a otro taxi o remis, no sé cómo se llama, chango. Y ahí también le prediqué al hombre. El de ayer era católico, pero no tenía nada de la salvación, no tenía conocimiento. El otro no sabía ni que había un evangelio de Juan y iba a misa todos los domingos y me describió todo eso, cómo era la misa. Pero hermano, este era una voz, hermano. Este hombre, y esto es lo que yo quiero que aprendamos todos, él no quería aparecer en las fotos. Él no quería que su imagen sea divulgada. Él no se hacía propaganda, hermano, ni andaba prestándose a un show. Él vino para ser una voz, una voz, una voz. No se prestaba a las cámaras ni buscaba trascender. Él vino para ser una voz, una voz. Esa es la misión que se le encomendó. Él estaba definido, mis hermanos, a ser una voz. Y nosotros también necesitamos definirnos en ese sentido, de ser la voz del Señor, la voz de la predicación. Él fue levantado para preparar los caminos del Señor. Nosotros fuimos salvados para preparar los caminos para que otras almas lleguen a conocer al Señor. Esa es nuestra misión, mis hermanos. Este hombre no tenía la intención de crear un club de fans. Él no andaba buscando seguidores. Él no andaba ahí buscando likes. Este hombre solamente, hermano, quería ser una voz, una voz, una voz, solamente una voz. Esa era la misión. Esa era la misión. Yo escucho a veces de predicadores que están preocupados porque no le dan like o no sé cómo se llama eso a sus mensajes. Y algunos que se deprimen, ¿no? Yo escucho esas cosas. Yo digo, habría que leer y ver a este hombre, poner la lupa acá, porque él era una voz y él, hermano, su satisfacción era ser una voz potente, preparando los caminos del Señor. Y la pregunta que me hago, la segunda, ¿por qué no lo logramos nosotros? ¿Por qué no logramos esto? Y creo conocer la respuesta. Nos falta fuego de Dios. Nos falta el fuego que él tenía. Tenemos que ser como este hombre antorcha. Tenemos que ser como este hombre en llama. Él era la voz en el desierto, mis hermanos, no tengo ninguna duda. El fuego es lo que hace la diferencia. Si no tenemos fuego de Dios, no tenemos nada, mis hermanos. No tenemos nada. Si no hay fuego de Dios, no lograremos nada. Y al poner la lupa en este hombre, descubro que era una voz que vino del desierto. Este hombre no fue formado en las grandes ciudades como conocemos nosotros, París, Londres, Nueva York, Tokio. No vino de esos lugares. Él era, dice la Biblia, una voz del desierto. Él aprendió a servir a Dios en la escuela del desierto. No tenía gente que le alentaba, no tenía gente que le animaba, no tenía gente que le apoyaba económicamente, pero él sabía que tenía que ser una voz y se dedicó a eso, y también sabía que iba a ser una voz breve. Por eso el Señor le dijo, y algunos se regocijaron por algún tiempo en su luz, porque ya a sus 33 años ya salió de esta vida, pero hizo cosas, hermanos, que hasta el día de hoy nos impactan de tal manera que el mismo Señor Jesús dijo, de los nacidos de mujer, ninguno es mayor que Juan. ¿Sabe qué significa eso? Que ninguno es mayor, ni en obras, ni en poder. Nadie superó a Juan, ni en obras, ni en poder. Y otra vez insisto, fue la misma opinión del Señor Jesucristo. Una voz del desierto me hace pensar en mi origen.
Vengo de una familia bien pobre. En mi casa era una casita de maderas comunes, así, con latas, hasta con latas de aceite, así, y se clavaban. Y cuando llovía, llovía más adentro de mi casa que afuera. Aquello se formaba un chiquero, aquello era el barrial. No sabíamos lo que era gas, siempre cocinábamos con leña y vivíamos a 4 cuadras del centro de la ciudad. Yo no comía todos los días, pero Dios fue bueno conmigo. Y usted puede ver que ya recuperé bastante de eso. El Señor fue bueno. Pero yo también, hermano, veo a este hombre que vino aquí del desierto y veo de dónde Dios me sacó aquí, hermano. En los hogares no se escucha la voz de Dios. Ni aún en los hogares de creyentes se escucha la voz de Dios. No hay devocionales, no hay tiempo para Dios. Todos son presos de la urgencia. Todos son víctimas de esto de andar, hermano, aceleradamente en la vida. En el hogar se derrumba porque no hay voz de Dios, hermano. La gente se postra ante el pecado en las calles porque no hay voz de Dios que los rescate de ese lugar. En los púlpitos de las iglesias ya no hay voz de Dios porque la apostasía cada vez se está dominando de manera más salvaje, donde tenemos predicadores que ni Biblia tienen en los púlpitos. Nos está faltando la voz de Dios, por eso yo quiero poner la lupa en el ministerio de este hombre, porque él era una voz, y si él es de nuestra familia, nosotros tenemos que tener el mismo tono de voz. El mismo tono de voz. La segunda cosa que quiero que pongamos la lupa sobre este hombre es en su prédica. Ya vimos sobre su misión. Ahora concentrémonos en la prédica. Otra vez, versículo 2. Dice la palabra, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era su mensaje, un llamado al arrepentimiento, un llamado al arrepentimiento. Y tenemos que revisar nuestras prédicas si estamos llamando al pueblo al arrepentimiento de sus pecados, Porque estamos usando predicaciones a veces muy suaves, estamos usando predicaciones para conformar a la gente. Anoche cuando el doctor estaba predicándonos, él hablaba que tendrán comezón de oír la palabra, se amontonarán los falsos maestros. Y esa expresión de comezón se puede traducir como prédicas que rascan la oreja, así, a eso se refiere. Pero hay que predicar, hermano. Ustedes ya saben que hay algunos que no predican fuerte porque tienen miedo de perder miembros y tienen miedo de perder las ofrendas de esos miembros. Pero hay que ser una voz, hermano, y no podemos cambiar el estilo de predicación ni el contenido de la predicación. Este hombre predicó arrepentimiento y si somos bautistas tenemos que predicar sobre arrepentimiento y llamar a la gente al arrepentimiento y llamar al pecado por su nombre con toda esa galería de terror que habla de orgías, de borracheras, como habla Gálatas, por ejemplo. El pecado por su nombre no son debilidades, no son flaqueza. La Biblia dice son pecados. Hay que llamar a la gente al arrepentimiento. Este hombre no era un bufón, no era un payaso que entretenía, que contaba cuentos y historias para romper el hielo. Este hombre iba con el cuchillo al hueso. Este hombre no tenía un estilo de poeta para comunicarse. Este hombre tenía una predicación áspera. Una predicación, hermanos, que iba a lo más profundo. Y nosotros a veces buscamos términos rebuscados para no ofender a los hermanos. Pero este vino y les predicó. Y mire cómo dice el versículo 7. Mateo 3, verso 7. Dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a bautizarse, al bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Yo pienso una y otra vez, porque el Señor Jesucristo habló así. ¿De qué manera uno puede ser cariñoso en decirle en un auditorio, generación de víboras? En sus venas, en su sangre está el veneno puesto por el diablo. Es lo que le estaba diciendo. No hay una forma cariñosa, amistosa de decir eso. Y él les dijo, generación de víbora, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Él estaba predicando contra la incredulidad de los saduceos, que no creían en los ángeles, no creían en la resurrección. Él estaba predicando contra la hipocresía de los fariseos, que eran un sector religioso y también eran un partido político y eran gente económicamente poderosa.
Él estaba predicando en contra de los payasos, de los títeres de Roma, como Herodes y como Pilato. Él estaba predicando contra los líderes religiosos de almas vacías, como Anás y el Caifás. Tenemos que ubicarnos en eso. ¿Ante quién estaba predicando él? ¿Quiénes eran los que escuchaban su predicación? Él era una voz y él tenía una prédica, un mensaje definido. Su estilo de predicación, mis hermanos, es el que necesitamos nosotros. El estilo de una antorcha, el estilo de un hombre que está en llamas. Porque tengo que decirles o recordarles, Dios no usa cristianos apagados. Dios no tiene interés en cristianos apagados. Por eso es bueno, hermanos, que nos encendamos para encontrar nuestro lugar en el mundo y ser una voz y tener un estilo de predicación definida. Como el tiempo corre rápidamente, voy a invitarles a poner la lupa en el tercer punto. Este hombre bautista, necesitamos aprender de su humildad. Necesitamos aprender de su humildad. Observe esto conmigo. Aquí ya Mateo capítulo 3 y el versículo 4. Dice la palabra de Dios: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langosta y miel silvestre. Usaba una vestimenta rara para aquel tiempo. La vestimenta de camello representaba una clase muy pobre. Este hombre no sabía lo que era usar ropa de moda. Tampoco se hubiese prestado para eso. Él no estaba, hermano, vestido de ropa palaciega, de ropa delicada. Dice la Biblia ahí lo que hemos leído. Piel de camello, ni siquiera tenía 2 túnicas. Era un hombre que andaba con lo puesto. Y así servía al Señor. Y así era la voz del Señor. Y así era el hombre que predicaba el mensaje que Dios le encomendó. Y ahora estamos poniendo la lupa sobre su humildad. Era un hombre raro. Claro que sí, los bautistas todos somos raros. Todos somos raros. Y este hombre andaba ahí, dice, comiendo comida rara, miel y langosta. Y ese era su plato. Y yo creo que no hay mucho más por lo que dice la Biblia. Un día comía langosta frita, otro día langosta hervida, otro día langosta atravesada por un palo, otro día comía langostas a la piedra, vuelta y vuelta. Pero es lo que dice la palabra de Dios, langosta ahumada. Vaya a saber de cuántas fueron, pero siempre langosta. Pero siempre langosta y con miel. Si usted tiene un pasaje que demuestre que había otra clase de comida, pero langosta y miel. Y andaba feliz y tenía energía y predicaba la palabra de Dios. Y este hombre dice que las multitudes se acercaban a él. Mis hermanos, este era el hombre espectáculo. Pero ¿cuál era el espectáculo de él? El fuego que estaba en él, el fuego de Dios. Él era la antorcha humana, él era un hombre que ardía en llamas, él era el hombre espectáculo y la gente venía a ver ese espectáculo y se encendían en el mismo fuego que él estaba encendido. Fuego de Dios, fuego de Dios. ¿Dónde está nuestra llama? ¿Dónde está nuestro fuego? ¿Dónde lo hemos olvidado? ¿Dónde lo hemos abandonado? ¿Dónde hemos apagado nuestro fuego? ¿Cuál fue el pecado? ¿Cuáles fueron las cosas que hizo que nuestro fuego se volviera nada más que un montón de cenizas? Pero por poner la lupa sobre este hombre, hoy puede volver a encenderse ese fuego verdadero. No estoy hablando de un fuego artificial, estoy hablando de un fuego que viene del altar de Dios, que puede encender nuestra vida, que puede encender nuestro ministerio, que puede encender nuestra iglesia. La gente, mis hermanos, está muy preocupada. En eventos buscan allí y ponen las mejores flores y pintan la iglesia y compran las mejores sillas, los mejores bancos, los mejores decorados. Dios no tiene interés en ninguna de esas cosas. Dios lo único que tiene interés es ver su fuego en el altar. En el altar de nuestra congregación tiene que haber fuego de Dios, mis hermanos. Eso es lo que produce el gozo del Señor. El fuego era la evidencia de que Dios estaba con él. Y si nosotros no podemos mostrar ese fuego, es porque Dios no está con nosotros, con lo que estamos haciendo. El fuego es lo que hace la diferencia. El fuego es todo, mis hermanos. El fuego habla de nuestro estado de ánimo. Si no hay fuego,
Ese es el motor de nuestro ministerio. El fuego de Dios es lo que nos moviliza, es lo que nos empuja a la acción. Hace un tiempo atrás volví a predicar un antiguo mensaje que se llamaba el regreso de la apatía. Esa palabra apatía que en la Biblia aparece como pusilánimes, entre otros allí en Deuteronomio 20 habla de eso. El que es pusilánime, vuélvase a su casa, dice el Señor. Allí aquellos que fueron a tomar agua en los días de Gedeón, los pusilánimes a su casa, porque desaniman al resto. Y hoy nuestras iglesias, hermanos, se han llenado de pusilánimes. Muchas de nuestras iglesias bautistas se han llenado de cadáveres ambulantes. Nuestras iglesias se han vuelto, hermano, como una morgue espiritual. ¿Y cuál es la razón? Porque no hay fuego de Dios. Y por eso aquí está, hermano, nosotros como pastores, predicadores, misioneros, servidores, hermano, tenemos que encendernos en el fuego de este hombre. Por eso quiero poner la lupa en su misión, porque quizás nosotros ya hemos olvidado lo que Dios nos encomendó. Quiero poner la lupa sobre la predicación, porque quizás nos hemos modernizado, nos hemos vuelto comunicadores delicados. Quiero poner la lupa sobre su humildad. Este no era hombre de hoteles, Este era hombre acostumbrado, como los héroes de la fe de Hebreos, a las cuevas, a las cavernas, a los montes. Él nunca conoció lo que era un colchón de agua. Pero cómo sirvió al Señor. El Señor Jesús lo miró y dijo, Él es una antorcha. Él es el hombre antorcha. Él es el hombre en llama. Este hombre arde y alumbra. Y ahora, ¿saben qué hacemos los bautistas modernos? Queremos alterar el orden. Queremos alumbrar sin arder. Queremos alumbrar sin arder. Pero no se puede alterar el orden. Este hombre ardía y alumbraba. Para poder alumbrar primero hay que arder. Y ya en unos poquitos minutos, cuando llegue al final, le voy a hablar de eso, que es arder. Todos queremos alumbrar. Que nos reconozcan, que nos aplaudan, que aparezcan ahí nuestra imagen por la internet y todo eso. Hace unos cuantos años, bueno, no tanto, como 14, estaba en una, ni voy a decir el país de Centroamérica, pero era donde estaba Freddy. Y entonces había un pastor de Estados Unidos que se molestó, porque en esa conferencia habían puesto mi foto arriba y después estaba toda la foto de los otros predicadores. Y dice, pero ¿cómo no ponen un norteamericano en el primer lugar? Y el pastor de la iglesia me hizo saber ese comentario. Y le dije, el año que viene, cuando a mí ni me pongan la foto, ¿para qué quiero estar en la foto? Por ahí capaz que con mi cara ahuyento gente, sáqueme de ahí. Pero hay gente que quiere aparecer, que quiere figurar, que quiere trascender, que quiere ser reconocido. Pero este hombre viene y nos enseña, hay que ser una voz, una voz, una voz. Y nada más que una voz, mis hermanos. Bueno, antes que el pastor Adalí me saque de aquí, les voy a invitar a poner la lupa sobre lo último de este hombre, del testimonio. Pusimos la lupa sobre su misión, pusimos la lupa sobre su predicación, pusimos la lupa sobre su humildad. Y ahora quiero que juntos pongamos la lupa sobre su testimonio, la antorcha que ardía y alumbraba. Este hombre, esto de arder, hermano, es de consumirse en el ministerio. Muchos empiezan algún tiempo, algunos quizás mientras tienen sostén, se les terminó el sostén y se olvidaron de la misión, se olvidaron de la predicación, se olvidaron de todo. El viejo Spurgeon decía que si tú sirves a Dios por dinero, también puedes servir al diablo por más dinero. ¿No? Pero hay muchos hermanos que no se consumen. Consumirse, hermano, es que la vida se desgasta. Cuando yo llegué al Señor tenía 17 años. A los 20 años di mi primer conferencia internacional y no he parado de predicar hasta ahora. Así malherido como estoy, a veces apenas de pie, puedo predicar la palabra de Dios, hermano, y voy adelante porque no me olvido de lo que Dios me encomendó. Y ay de mí si no predico el Evangelio. Y ay de mí si no predico el Evangelio. Esto es de desgastarse, hermano. Habla de una vida que se consume y van pasando los años y aparece en la panza. Esto es señal de los años. Ustedes saben mi vida de deportista profesional. Yo le digo a la gente, ¿y cómo le explico con esta panza que aquí había un profesional adentro? No tengo palabras para explicar eso. Y entonces empieza a ver aquí ya
la cabeza empieza a pelarse, y algunos es más rápido todavía, ¿no? Y empiezan a aparecer las canas por todos lados, los dientes se aflojan, la piel se arruga, patas de gallo, arrugas aquí, así, ¿no? Eso es una vida que se va desgastando. Pero Pablo dice que el hombre interior se renueva de día en día. No descuidemos eso, no descuidemos eso, que el hombre interior vaya renovándose de día en día. Una vida que se desgasta, arde, así como un día de apagón, no hay luz y vamos corriendo a las velas y se encienden en la casa las velas y si pasan las horas, esas velas comienzan a derretirse. Esa es la imagen de arder. Que nuestra vida se consuma en el ministerio, que nuestra vida se consuma en la obra de Dios, se derrita en la obra de Dios, porque no podemos, hermanos, fallar a aquel que nos tomó por soldado. No podemos fallarle. Un versículo y terminamos, porque vino el pastor Adalí. Segunda de Corintios, el capítulo 12. Segunda de Corintios, este es uno de mis textos preferidos y motivadores para mí en la Biblia. Segunda de Corintios, el capítulo 12 y el versículo 15, si puede poner ahí su mirada. Segunda de Corintios, el capítulo 12 y el versículo 15. Mire cómo dice la palabra de Dios. Segunda Corintios 12 y versículo 15. Me gustaría que todos pudieran aprender este texto de memoria. Dice Pablo, y con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. La primera parte, con el mayor placer gastaré lo mío. En 20:24 de hecho dice, con tal que acabe mi carrera con gozo, no como un viejo amargado, resentido, Con gozo tengo que terminar mi carrera. Dice, con el mayor placer gastaré lo mío. ¿Qué es lo mío? No era su dinero, era su vida, su vida. Aquí lo más precioso que Dios nos ha confiado, nuestra vida, gástela en el ministerio, gástela en el servicio. Así como el Señor amó a la iglesia y se entregó por ella, esos son los pasos a seguir. Hermano, aquí está, dice, con el mayor placer gastaré lo mío, aunque amando más sea amado menos. Porque Pablo, Corinto, no hay ninguna duda que era la iglesia que él más amaba. Pero fue la iglesia que más nos maltrató. La que le abrió la puerta a los falsos maestros. Y lo atacaron de todas las maneras, hasta de su aspecto físico se burlaron allí. Pero él dice, no importa que no me amen, yo los amo más. Yo los amo más. Ese es el tema del amor, estábamos hablando ahí los pastores, ¿no? Eso es lo que precisamos. Déjeme decirle esto. Usted dice, escuché acerca del fuego, escuché acerca de Juan, del hombre antorcha, del hombre en llama. Y quizás usted dice, ya está, listo, ya me preparo, estoy esperando el llamado al altar. Yo le digo, tranquilito, tranquilito. Porque si usted va a cumplir la misión como este hombre, y si usted va a predicar como predicaba este hombre, y si usted va a tener una vida humilde como tenía este hombre, y si usted, mis hermanos, va a tener un testimonio como tenía este hombre, yo le digo, tenga cuidado antes de una decisión, porque su cabeza puede terminar en un plato. Porque la gente empezó a gritar, la cabeza del predicador en el plato, la cabeza del predicador en el plato. Y muchos cuando escuchen eso ya se van a esconder, van a dejar el ministerio porque no están dispuestos a arriesgar su cabeza. Él sabía que su predicación le iba a llevar a que su cabeza terminara en el plato, pero no tuvo ningún temor de señalarlo al rey y de decirle, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. No cometerás adulterio. Él estaba a favor de la palabra de Dios, predicó la palabra, su cabeza terminó en un plato. Pero este hombre será de los distinguidos en el cielo. Y nos sentaremos quizás a que nos cuente para que terminemos de aprender cómo era eso de arder y alumbrar. Ese es nuestro desafío, mis hermanos. Si no tenemos fuego, no tenemos nada. El fuego habla de nuestro estado de ánimo. El fuego habla de la presencia de Dios en nuestra vida. Si no tenemos fuego del altar, no necesitamos fuego de otros lugares.
exclusivamente fuego que venga del altar de Dios y que encienda nuestra vida y que purifique nuestros labios, como sucedió con Isaías. Ese fuego que se metió en los huesos de Jeremías. Siente ese fuego en los huesos, siente eso, hermano, ese fuego que vino del cielo para respaldar la prédica de Elías Tisbita, Ese fuego es el que nosotros necesitamos, el fuego que tenía aquí Juan el Bautista. Fuego de Dios, un hombre enviado por Dios, cumplió su misión, glorificó al Señor y ahora nos toca a nosotros. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra y por el ejemplo de vida que es Juan. Aquí estamos un grupo de tus consiervos, de tus servidores, y tantas cosas que fallamos a veces en el ministerio. Erramos al camino, somos víctimas de tropiezos, de tantas dificultades. Pero hay una necesidad grande en nosotros, y es la presencia de fuego celestial en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestra congregación. Ayúdanos, Padre, en esta hora a conseguir de ese fuego y que podamos salir decididos a hacer la diferencia para gloria y honra de tu santo nombre. Bendice tu palabra, cada vida aquí, y que este mensaje pueda ayudar a otros que a la distancia lo van a oír. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente a todos mis hermanos.